Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que agárrense porque se pueden ir para atrás. Y es que el golpeteo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador cada vez es más constante y viene de todas partes del mundo. Y el día de hoy es un periódico británico quien hace una dura crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador y llama a que la oposición se una en contra de la política económica que se está aplicando por parte del gobierno federal. Pero ¿qué dice este artículo? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal, que le des like a la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que estamos realizando para ti. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que no es la primera vez que periódicos internacionales hacen críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, principalmente por la política económica que se está aplicando en nuestro país. Y aquí tenemos la siguiente información: el divorcio de López Obrador con la prensa internacional. Lluvia de críticas y una furiosa respuesta. El estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador no solo ha acaparado los titulares de la prensa mexicana, sino que ha traspasado las fronteras y ahora importantes diarios como The Guardian, Financial Times, The Wall Street Journal y hasta la publicación médica de Lancet, entre otros, han criticado severamente algunas de las estrategias implementadas en el llamado gobierno de la Cuarta Transformación. Los prestigiosos diarios The Wall Street Journal y The Financial Times dedicaron varias columnas en donde cuestionaron la forma que el presidente mexicano coaccionó a los empresarios para comprometerlos a comprar cachitos de la lotería, en el que se rifará el costo del avión presidencial, aeronave que estuvo guardada durante más de un año en un hangar de California para que fuera vendida, pero no hubo ningún comprador. La columna de Wall Street Journal firmada por Mary Anastasia O'Grady aseguró que con Andrés Manuel López Obrador avanza hacia el régimen de un solo hombre y usa el terror para doblegar a empresas y opositores, siendo la unidad de inteligencia financiera una pieza clave en la estrategia. Entonces vemos que prácticamente estas críticas se están realizando por el modelo económico que se está aplicando en nuestro país, que es muy diferente al que en sexenios anteriores se estaba realizando. Ahora se ve más por el bienestar de la sociedad para tratar de romper esa desigualdad social tan grande que existe en nuestro país. Aquí están hablando de la unidad de inteligencia financiera como una forma de coartar la libertad que tienen los empresarios cuando son ellos los que no han pagado impuestos por muchísimo tiempo, y eso es lo que obviamente les duele. Además de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dicho muchas veces que no va a contratar deuda con países extranjeros o con el Fondo Monetario Internacional, y esto los tienen encabritados y por lo mismo hacen este tipo de críticas. Pero el día de hoy se realizó una crítica muy fuerte en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí tenemos la siguiente información. Financial Times, que es un periódico inglés, convocó a líderes de la IP, gobernadores y partidos a oponerse al desastre de Andrés Manuel López Obrador. En un hecho inédito, quizás entre la prensa más poderosa del mundo, el diario británico Financial Times sorprendió hoy al hacer un llamado a los partidos opositores, a los gobernadores y a los líderes empresariales a unirse y oponerse a las políticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y esto es lo que dice la nota. Los políticos de todos los partidos, los gobernadores estatales y los líderes empresariales deben unirse para acordar un programa económico y de salud integral para tratar esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional y presionar a su presidente. Dijo en un espacio editorial de Casa, que es la voz oficial del medio. Deben lanzarse desafíos legales contra algunas de sus políticas más cuestionables. La terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros 4 años y medio de López Obrador podrían
hacerle a México. Apenas una semana antes, Financial Times había sorprendido al mundo al contradecir su misma ideología liberal, y es que ellos están aplicando o son muy cercanos a esta idea neoliberal que por tanto tiempo llevó a la catástrofe a nuestro país. Pero esto fue lo que comentó en su momento, que representa una gran contradicción entre el mismo periódico. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía, propuso en otro editorial. Deben ver los servicios públicos como inversión, no como cargas, y buscar fórmulas para que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución será debatida otra vez. Los privilegios de las personas mayores y de los más ricos serán cuestionados. Políticas consideradas excéntricas hasta ahora, como la renta básica y los impuestos en las rentas más altas, tendrán que formar parte de las propuestas. El presidente de México ha sido la excepción a la regla de los populistas de izquierda de América Latina, que tienen una reputación bien ganada de grandes gastadores, los que ha llevado a la ruina económica y política. Publicó hoy el Financial Times. Aquí tenemos otro párrafo de esta nota. Las respuestas fallidas y el comportamiento errático de López Obrador en las primeras semanas de esta enfermedad sugieren que el país se encamina hacia una crisis mucho peor en el resto de su mandato de 6 años, a menos que haya un cambio dramático en el rumbo. Durante el mes pasado, añadió el editorial Financial Times, el presidente mexicano blandió un trébol de 6 hojas que, según él, lo protegerá contra esta enfermedad, y ha violado reiteradamente los consejos de su propio gobierno sobre el distanciamiento social. Incluso se rememora en una ocasión estrechó la mano de la madre de uno de las personas que se dedican a estos negocios ilícitos, condenado y de los más infames del país. Este personaje que sabemos que está detenido en los Estados Unidos. Parte de este comportamiento, particularmente la negación de esta enfermedad y el debilitamiento de los expertos médicos, se hace eco de sus compañeros populistas en América Latina, Donald Trump y Jair Bolsonaro, según el Times. Además, afirmó que López Obrador es único en su clase al negar la necesidad de un gran estímulo fiscal y monetario para rescatar a la economía de la recesión. Sin embargo, el consenso del mercado es que México estará entre los países más afectados por esta enfermedad debido a su dependencia de la manufactura, el turismo, las remesas y el petróleo de los Estados Unidos. De acuerdo con este texto, la prescripción de López Obrador para la economía en crisis de su país es más austeridad, incluida una segunda ronda de recortes salariales para los funcionarios del gobierno federal. También ha duplicado presupuesto en sus costosos proyectos favoritos, incluido el aumento de la producción de crudo y la construcción de una refinería. Esto es lo que dice este periódico, y al final comenta lo siguiente: cada vez más voces en la élite de México hablan de la inminente tragedia. Los líderes empresariales han propuesto un plan alternativo de respuesta a esta enfermedad. A veces se puede escuchar una extraña voz disidente dentro de la propia lancea del gobierno de López Obrador, pero México tiene una presidencia imperial y un presidente imperioso. El tiempo es peligrosamente corto, afirma el Financial Times. Y aquí hace el llamado a todos estos personajes que tanto daño le hicieron a nuestro país para que se unan y trabajen en conjunto para quitar prácticamente, eso es lo que está diciendo este diario, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los políticos de todos los partidos, gobernadores estatales y líderes empresariales deben unirse para acordar un programa económico y de salud integral para tratar esta enfermedad y que presione a su presidente. Deben lanzarse desafíos legales contra algunas de sus políticas más cuestionables. La terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros 4 años y medio de López Obrador podrían hacerle a México.
Y es que de cuando acá estos periódicos conocen verdaderamente lo que está sucediendo en nuestro país. Fueron estas mismas editoriales extranjeras las que en su momento celebraron con bombo y platillo las reformas estructurales que se llevaron a cabo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. También las que aplaudieron como focas todos los créditos que contrató México con el Fondo Monetario Internacional. Aquí lo que vemos es que están molestos de que en México no se esté llevando el mismo modelo económico que perjudique a las y los mexicanos y que beneficie a las empresas transnacionales, que muchas de ellas lo único que hicieron fue aprovecharse de los recursos naturales y a cambio entregaban salarios de hambre. Aquí en este artículo critican que el presidente no quiera contratar deuda con el Fondo Monetario Internacional. También critican el modelo de austeridad que se está aplicando en el gobierno antes de perjudicar a las y los mexicanos aumentando los impuestos. Entonces aquí nos habla del gran análisis que realizó este periódico extranjero, y aquí tenemos esta nota que realizó el Financial Times en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y prácticamente son 8 parrafitos en los cuales describe que México se convertirá en Venezuela y que se le tiene que poner un alto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esta nota obviamente la oposición se está dando un festín a través de redes sociales y ya hay personajes que están compartiendo esta nota, entre ellos Denir Dresser. Pero lo que muchos no recuerdan es que este mismo periódico, el Financial Times, nos regaló muchísimas pifias, y aquí tenemos una de ellas. Mitt ganará la elección presidencial. Esto lo dijo el Financial Times. El diario británico elaboró su predicción de los acontecimientos más importantes durante el 2018 y prevé que el precandidato del PRI gane la presidencia de México. José Antonio Meade, precandidato priista a la presidencia de México, ganará las elecciones presidenciales del 2018, según el periódico inglés Financial Times. Como cada año, el diario consulta a sus expertos para predecir 19 acontecimientos del año entrante. Ante la pregunta si el secretario de Hacienda y Crédito Público se convertiría en el presidente de nuestro país, la respuesta del medio financiero fue a... Entonces vemos que sus expertos pues no son tan expertos. Aquí sí erraron muchísimo en los resultados del 2018, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente arrasó en la mayoría de los estados, exceptuando Guanajuato. Lo que sí es que nos debe de prender alarma y focos rojos, porque aquí en su canal ya lo habíamos platicado, se quiere fraguar un golpe de estado blando en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos visto cómo en los últimos días tanto empresarios de los más altos niveles, gobernadores, la prensa y ahora también la prensa extranjera quieren generar en el colectivo mexicano de que el presidente no está realizando bien su trabajo y por lo tanto tiene que ser removido de su cargo. Debemos de mantenernos muy atentos, y si estos periódicos extranjeros quieren verdaderamente ayudar, pues que se dediquen a criticar lo que está sucediendo en sus países. Recordemos que todas las naciones son soberanas y que debe de predominar la autodeterminación de los pueblos. Entonces yo nunca he visto al presidente que critique lo que está sucediendo en Estados Unidos o en Inglaterra, en España, sino que el presidente siempre ha respetado este principio internacional, y también lo deben hacer todas estas empresas. Hoy más que nunca debemos de trabajar en unidad por nuestro país para salir adelante de esta situación que estamos viviendo, que ya lo ha dicho el presidente, es extraordinaria. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, que le des like a la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que estamos realizando para ti. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.